Su presencia aumenta la mortalidad hasta 4 veces, doctores. ¿Ok? Y cuando son de grado 3 o grado 4, es aproximadamente 50% de... Oh, perdón, ¿qué pasó? Doctores, ¿ven bien mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Qué raro. Ya, ok. Parece que se ha rayado la computadora. Ya, ok, doctores. Entonces, cuando ya es de grado 3 o 4, podemos tener una mortalidad, se ha observado que puede llegar hasta 50%. Entonces, pregunta, doctores, si nosotros tenemos 2 pacientes de 80 años que vienen por neumonía, pero uno tiene, aparte de eso, úlceras por presión, ¿cuál de los dos va a tener peor pronóstico? ¿Se entiende la pregunta, El que doctores? tiene úlceras. Exacto. Otra de las cosas que quiero que recuerden, doctores, es que ahora se considera un marcador de calidad de atención en salud. ¿Qué quiere decir eso, doctores? Que si ustedes tienen un paciente que está bajo su cargo y presenta, o durante el tiempo que está a su cargo, presenta una lesión por presión, ¿quién va a ser el responsable? Doctores, ¿quiénes creen? Si ahora se ha convertido en un marcador de calidad de servicio en salud. Javier, El personal de salud, doctora. perdón, ¿no te escucho? El personal de salud. Exacto, el servicio de salud. Entonces, eso tiene que estar escrito en su historia, doctores. Si el paciente ingresa, por ejemplo, a cargo de ustedes y tiene una lesión por presión, eso tiene que estar descrito en la historia. Ustedes tienen un paciente que van a ver por primera vez, ustedes acompañados, obviamente, de una técnica o de una enfermera y del familiar, ustedes tienen que desnudar al paciente, o por lo menos ir viendo por sectores y verle la piel. Y si ustedes encuentran una lesión por presión, pues tienen que hacerle presente al familiar que mire en la condición en la cual usted me la ha traído. Y eso tiene que estar escrito en la historia. Y otro de los datos importantes, doctores, es que el 90 al 95% de los casos pudieron ser evitados. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente presente lesión por presión? Uno es obviamente cualquier enfermedad que te limite la presión, que te limite la movilidad, perdón. Por ejemplo, un ACV. A ver, Adriana, ¿me podrías dar otro ejemplo de otra enfermedad que sea un factor de riesgo para presentar lesión por presión? O sea, una enfermedad que te limite la movilidad.
Los pacientes hospitalizados. ¿Perdón? Estar mucho tiempo en cama, no movilizarse es un factor de riesgo. Claro, pero es que estar en cama, pero que no te puedas mover. Pues algún paciente que tiene alguna fractura. Por supuesto, por ejemplo, una fractura de cadera. Jesús, Darío, algún otro ejemplo? ¿Podrían ser los pacientes que están con ventilador artificial? Perfecto, con un ventilador mecánico, claro que sí. Muy bien. Víctor, Víctor Ángel, algún otro ejemplo? Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Algún otro ejemplo? ¿No se te ocurre? A ver, Cintia. ¿Nada? No, doctora. Por ejemplo, un paciente con problema medular, un TEC severo, demencia en estadio G7, una ICC clase funcional 4, otro de los factores de riesgo, doctores, es, por ejemplo, la nutrición inadecuada. Pacientes desnutridos, caquéticos, por ejemplo, vas a encontrar que va a tener mayores zonas o superficies donde se noten más las prominencias óseas. Recuerden que es la piel por encima de las zonas de las prominencias óseas donde nosotros vamos a ver, principalmente. A menos que sean zonas que estén en contacto con aditamentos médicos, ¿no? Las mismas comorbilidades per se, por ejemplo, la diabetes, el mismo envejecimiento de la piel, y los factores extrínsecos, doctores, de los factores extrínsecos, el más importante es la presión. Víctor, dime, desde el punto de la vista de la física, ¿qué es la presión? Víctor, creo que tenemos problemas con el audio. A ver, doctores, ¿alguno de ustedes sabe qué es presión desde el punto de vista de la física? Que para eso llevamos ciencias básicas, doctores. Doctora, buenos días. Soy el alumno Javier. Hola, Respecto Javi, a ¿cómo estás? la presión se define así, ¿no? Es una fuerza, es una fuerza de aire que actúa sobre un área determinada. Esa es la definición de presión.
La presión es la fuerza que se produce sobre un área, ¿correcto? Sí, doctora. Muy bien. Ok. Entonces, ese es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la lesión por presión. Las otras es la fuerza de fricción, que es el roce, el cizallamiento, que es la diferencia de las fuerzas paralelas en sentido contrario, o sea, la fuerza del deslizamiento, y el otro es la humedad. Por eso es, por ejemplo, tan importante que el paciente no se quede orinado o se quede con las heces durante largo tiempo. Pregunta, doctores. A ver, Javier. ¿Quién tiene más riesgo de presentar una lesión por presión? ¿El paciente que está echado o el paciente que está sentado? El que está echado, doctora. ¿Alguna otra opinión, doctores? El que está sentado, doctora, porque el área donde se ejerce la fuerza es menor. Exacto. Y el área es inversamente proporcional a la presión. ¿Se entiende, doctores? Sí, doctora. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos un paciente, y por eso nosotros tenemos que educar a la familia, es que el paciente no puede estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo en la misma posición. Si el paciente está sentado, tienes que movilizarlo mucho más frecuentemente que si estuviera acostado. Incluso hay literatura que te refiere que el paciente sentado puede quedarse así máximo entre 15 minutos a 30 minutos en la misma posición. Entonces, nuevamente, la presión es fuerza sobre área, doctores. A mayor área, menor presión. Bueno, estas son las zonas donde vamos a ver más frecuentemente o donde podemos encontrar las lesiones por presión. Si te encuentras de cúbito lateral, por ejemplo, en la zona de los talones, en la zona en la zona sacra, en la occipital, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos de costado, cerca de la zona del pabellón auricular. ¿Cuáles son los estadios de las lesiones por presión? Uno es, obviamente, el estadio 1, es la zona de piel eritematosa que no cambia de color al presionarla. Ustedes, por ejemplo, tóquense la zona del pulpejo del dedo, doctores, y suéltenla. ¿Qué notan, doctores? A ver, Adriana. Al presionar la piel normalmente se pone blanca por la presión a los vasos. Exacto. Y después de ahí se vuelve a poner rojita, ¿correcto? Se vuelve a poner del color que siempre tiene. En cambio, cuando nosotros tenemos una lesión por presión estadio 1, ustedes van a presionar la zona de la piel
que está eritematosa y ustedes notan que la presionan y no va a cambiar de color. La epidermis y la dermis no lucen destruidas, doctores. El estadio 2 es cuando ya hay una pérdida parcial de la piel y puedes ver dermis expuesta. Incluso puedes ver la ampolla, ya sea intacta o rota. En el estadio 3, doctores, ustedes van a ver que ya hay una pérdida completa del grosor de la piel. Pero pueden llegar a ver tejido graso, pero va a respetar la fascia muscular. En el estadio 3 respeta la fascia. En el estadio 4 ya pasó la fascia. Por eso ustedes pueden observar músculo, tendones a veces, articulaciones e incluso hueso. Nuevamente, en el estadio 3 respeta la fascia. El estadio 4 cruza la fascia. Pueden ver secreción, por ejemplo. Se puede observar necrosis. Y obviamente siempre hay un estadio sin clasificar, por ejemplo, cuando tienes la escara. Que la única forma de saber cuál es su real estadio es que tú retires la escara. ¿Qué cosa debo evaluar cuando nosotros vemos una lesión por presión? Obviamente, la localización, el número de lesiones, en qué estadio se encuentra, cuál es el área, cuál es la característica de la secreción. Por ejemplo, es verdosa, tiene mal olor. ¿Cuál es el tejido existente en el lecho de la ulceración? Se ve, por ejemplo, necrosis. Hay que ver si hay túneles o cavernas, doctores. ¿Cuál es el estado de la piel alrededor de la úlcera? ¿Tiene dolor? ¿Desde cuándo tiene la lesión? ¿Y cuál es una de las cosas que les pido que nunca se olviden, doctores? Es la evaluación del estado general del paciente. Ustedes pueden tener cualquier especialidad. Cualquiera, así sea, pueden ser cirujanos, doctores, dermatólogos, lo que sea. Pero ustedes no tienen justificación para que no sepan por lo menos hemodinámicamente cómo se encuentra su paciente. Nosotros, como ustedes ya se habrán dado cuenta, podemos utilizar varias escalas para evaluar cuál es el riesgo de presentar lesión por presión. Podemos usar la escala de Branden o incluso podemos utilizar la escala de Norton, donde, por ejemplo, ¿qué nos interesa? Es ver cómo se encuentra nuestro paciente. Si tiene movilidad, por ejemplo, si tiene incontinencias, si está despierto,
Y de acuerdo a eso lo vamos tamizando y vamos sumando para ver cuál es su riesgo de presentar lesión por presión. Y esto es algo que siempre debe de encontrarse, doctores, en la cabecera de la cama del paciente. Nosotros tenemos un paciente que lo estamos hospitalizando, ellos deben de tener la evaluación de su riesgo de presentar lesión por presión. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, podemos saber si una lesión por presión está infectada? Buscamos los signos locales, como ustedes ya saben, es la presencia de calor, de rubor, de dolor. Incluso evaluamos cuál es el tipo de secreción, si es verdosa o amarillenta, si tiene mal olor. Incluso otro signo que nos puede ayudar a sospechar que la lesión por presión está infectada es el retraso de la curación. Permítame un segundo, doctores. Obviamente, doctores, la presencia de fiebre, por ejemplo, ¿no? O incluso la presencia de repente de descompensación hemodinámica, la presencia de tejido friable, te puede hacer sospechar que está infectado. La presencia incluso de delirio, doctores, que es el síndrome confusional agudo. La presencia o de repente el deterioro funcional. En general, doctores, nunca nos olvidemos, y se los repito nuevamente, de inspeccionar la piel del paciente. Y esto debe ser realizado de manera regular. No es que yo lo examino hoy día y de ahí me olvido. No, doctores. Mínimo, cada 2 días ustedes tienen que revisarle la piel de sus pacientes. No se olviden, si ustedes sospechan que hay un área que está comprometida de que pueda presentar una lesión por presión, no la manden a masajear, doctores, porque estarían aumentando la presión sobre la zona. Otra de las cosas que tenemos que siempre tener cuidado es la utilización de jabones, doctores. Siempre utilicen jabones neutros. Siempre hay que secar la piel, no friccionarla, especialmente en las zonas de los pliegues. Eviten soluciones con alcohol. Por ejemplo, muchas veces nosotros tendemos a creer que debemos usar alcohol yodado, por ejemplo, para limpiar. No, doctores. Y otra de las cosas es que hay que hidratar la piel. Lo otro que siempre tenemos que hacer, doctores, es la movilización del paciente. Obviamente dependiendo de su condición médica, ¿no? Pero lo que se te sugiere es que el paciente no debe estar más de 2 horas en la misma posición.
Se puede utilizar, por ejemplo, colchones neumáticos. El tratamiento obviamente va a depender en qué estadio se encuentra su paciente. Pero recuerden siempre que el 90-95% de los casos de las lesiones por presión pudieron ser evitadas. Lo más importante es la limpieza, doctores, la movilidad, la nutrición. Hay múltiples apósitos, doctores, que se pueden utilizar para el manejo de las lesiones por presión. Hay los de hidrogel, hay las mechas de alginato. Obviamente todo dependerá del tipo de lesión que ustedes tengan, ¿correcto? Para ver cuál sería la mejor. Pero nuevamente, lo más importante es la prevención. Y la limpieza. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes a la presencia de lesiones por presión? Es la osteomielitis, la sepsis, doctores, la anemia, la hipoproteinemia, doctores. ¿Cuáles son complicaciones menos frecuentes? El tracto fistuloso, las calcificaciones heterotróficas, la amiloidosis, doctores. Y mucho más raro, el carcinoma en la zona de lesión. Por ejemplo, doctores, cuando nosotros veamos lesiones por presión o veamos úlceras, vamos a tener que hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, tenemos que ver si no es una úlcera asociada a diabetes o es una úlcera diabética por un pie diabético. O quizás si es una úlcera venosa. Obviamente importará que ustedes vean la localización de la lesión, evaluar cuáles son los factores de riesgo. Nuevamente, lo más importante es la prevención. Nuevamente, la nutrición adecuada, incluso si es necesario. El paciente tiene que tener una evaluación con una nutricionista. ¿Por qué? Porque el paciente probablemente va a necesitar una dieta hiperproteica e hipercalórica. Obviamente controlando, por ejemplo, daño renal, la movilización. Evitemos la sujeción mecánica, doctores. Los pacientes Tupac Amaru ya no deben existir, doctores. O sea, me refiero a estos pacientes que son amarrados. Se debe enseñar a cuidadores, tanto del área de salud como a los cuidadores familiares. Y siempre evaluar cuáles son los factores de riesgo. En algunos estudios con respecto a la curación, doctores, ¿qué se ha encontrado? Que a los 6 meses el 70% de las úlceras categoría 2 curan, versus el 30% de si son categoría 4.
Aproximadamente el 77% sana a los 2 años cuando son categoría 4. ¿Qué debemos recordar, doctores? Que las lesiones por presión se producen por isquemia, doctores. En las zonas de las prominencias óseas. La inmovilidad es el factor de riesgo más importante. No se olviden, es un indicador de calidad de atención y de morbimortalidad. Evaluemos al paciente desde el ingreso. Y lo otro es que hay que educar al personal de salud y a la familia. Siempre les va a faltar personal, doctores. Así trabajan en una clínica. Ustedes tienen que incluir a la familia o al cuidador en evitar que su paciente se complique con una lesión por presión. Recuerden, el estadio 1 es la zona de piel eritematosa que no cambia de color al presionarla. El estadio 2 es la lesión con pérdida parcial de la piel con dermis expuesta o incluso la presencia de una ampolla. El estadio 3 es la lesión ulcerativa que respeta la fascia. Y el estadio 4 es cuando ya pasó la fascia, cuando ya comprometió la fascia. Y ustedes pueden ver músculo, pueden ver hueso, pueden ver tendones. Doctores, el 90-95% de los casos pueden ser evitados. No se metan en problemas. Siempre en su RP tiene que estar incluido la presencia de familiar acompañante, que ustedes, incluso dentro de su historia, tienen que escribir que ya han educado al familiar o al cuidador acerca de la prevención de lesión por presión. En la cabecera de la cama siempre tiene que estar la evaluación del riesgo de presentar úlceras por presión. Y obviamente en su historia también debería estar incluida. Lo otro que también debe estar, si es que ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que tiene una enfermedad que le está causando inmovilidad, tiene que estar descrito que ustedes están indicando movilización, tiene que estar descrito los cuidados de la piel, idealmente la utilización de colchones neumáticos. Tengo una pregunta, doctores. Ustedes, me imagino que alguno de ustedes habrá visto estos como almohadillas que se le ponen, que son como un picarón, que tiene un hueco central. ¿Han visto, doctores? ¿Doctores? ¿Han visto o no? ¿Conocen? Son como No, unas doctora. almohadillas que se inflan y que tienen la forma de un picarón, o sea, con un hueco central. ¿Tú lo has visto, Carmen? No, doctora. Eso es como una almohadilla que antiguamente se utilizaba para lesiones por presión.
¿ah? Y que lo usaban especialmente para la gente que estaba sentada y que tenía una úlcera en región sacra. ¿Por qué? Porque antiguamente creían que si esa zona de la lesión estaba justo en la zona del hueco, en la zona que estaba libre, eso ayudaba a que curase mejor la lesión. Pero obviamente se ha descubierto que eso no es así, pues, doctores. ¿Por qué? Porque te va a generar más zonas de presión alrededor. Y eso te va a empeorar la irrigación de la zona central, o sea, de la zona de la úlcera. Por eso es que eso no se debería usar, doctores. Nuevamente, por física, presión es fuerza sobre área. Para eso es que nosotros hacemos estudios generales. Bueno, doctores, no sé, hasta aquí acabó la clase. ¿Tenemos alguna duda? Dentro de un momento les voy a pasar la bibliografía, doctores, para que ustedes incrementen el conocimiento que tienen de lesión por presión, aparte de la literatura que el doctor Lama les ha indicado. Muy bien, doctores. En 5 minutos empezamos la exposición. ¿Quién expone, doctores? Hoy día expone Ticona. Adriana. Ok. Muy bien, Adriana. ¿Vas compartiendo la pantalla? Ok, doctor. Bien.
A ver, Adriana. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí, yo te escucho perfecto. Espérate, Ya. voy a apagar mi micrófono para que te podamos escuchar bien todos, ¿sí? Un momentito. Bueno, vamos a empezar con el seminario de urgencias en el adulto mayor. Antes de pasar el primer tipo de urgencias, hay que saber que el adulto mayor utiliza más los servicios de salud, ¿no? Generalmente, o bueno, se dice que aproximadamente va 4.4 veces más veces al médico que una persona joven y utiliza aproximadamente 8.2 medicamentos por persona y precisamente por esto va a utilizar más los servicios de emergencia. Entonces hay una dependencia entre pues, el adulto mayor y el servicio de salud, pero estos generalmente están preparados más para resolver cuestiones crónicas, ¿no? Y no se preocupan tanto de las personas, de las situaciones agudas. Entonces, una de las situaciones agudas que más vamos a encontrar, siguiente por favor, es la retención aguda de orina. Esta retención aguda de orina puede tener diversas causas, entre las cuales podemos encontrar las obstructivas, las neurogénicas y las farmacológicas. Las obstructivas generalmente van a estar más frecuentes en los hombres. Eh, Estos pues tienen en primer lugar la hiperplasia prostática benigna, que ocurre pues más en su mayoría, ¿no? Pero también puede haber causas como la infección fecal, las infecciones o las neoplasias tanto de próstata como de vejiga, que pueden provocar una obstrucción en alguna de las salidas del tracto urinario y pues puede ocasionar una retención aguda. En las mujeres tenemos otras causas como las farmacológicas o las multifactoriales. En las neurogénicas vamos a encontrar las causas de lesión cerebral cortical o subcortical. También puede haber un síndrome de comprensión medular y las neuropatías tanto autonómicas como periféricas, ¿no? Estas generalmente van a repercutir en, en una reflexia de, puede implicar también la reflexia del músculo detrusor de la vejiga y pues produce una retención aguda de orina. Y en las farmacológicas encontramos los psicofármacos, las benzodiazepinas, los antidepresivos, los anticolinérgicos, los cardioantagonistas, los relajantes musculares y los antiparkinsonianos, que también pueden provocar eh, una retención aguda. Siguiente, por favor. Bueno, la retención aguda tiene pues su principal manifestación clínica la imposibilidad de orinar, ¿no? El paciente no va a orinar y aquí hay que prestar mucha atención porque generalmente tiene síntomas que preceden, ¿no? O sea, hay una disminución poco a poco del volumen urinario, solo que el paciente o el cuidador no se dan cuenta. También puede presentar molestias o dolor en el hipogastrio y como consecuencia de la retención aguda de orina puede presentar delirios, alucinaciones, esto más como una repercusión sistémica de la retención aguda de orina. También puede presentar insuficiencia renal y exacerbación de comorbilidades, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia respiratoria por causa o como consecuencia de esta retención. El manejo aquí en la retención aguda pues requiere de una colocación de un catéter vesical para que se evite precisamente la repercusión sobre la función renal, ¿no? Esto también
incluye corregir las interacciones, las alteraciones sistémicas y también identificar el factor etiológico en caso sea la obstrucción, ¿no? Para iniciar un tratamiento específico. En los varones, la patología prostática, que habíamos dicho que es la más común, se puede utilizar los alfa bloqueantes o los inhibidores de la alfa 5 reductasa, ¿no? Que van a también acelerar que se retire el catéter vesical. Y también pueden disminuir la progresión de la hiperplasia prostática, ¿no? Siguiente. Bueno, las caídas son también una de las urgencias más frecuentes, si no es la más frecuente. Aquí, pues, tenemos que saber quiénes se caen, ¿no? Los adultos frágiles tienen muchas más probabilidades de caerse. Las caídas son la principal causa de lesiones, de incapacidad e incluso de la muerte. Estas caídas aumentan su riesgo conforme se avanza la edad. Se dice que aproximadamente el 30% o un tercio de los mayores de 65 años se caen una vez al año, y esto aumenta cuando llegan a los 80 años. Aproximadamente la mitad de los adultos mayores de 80 años se caen una vez al año. Estas generalmente no son estudiadas, ya que pues, los pacientes no refieren o no han tenido una repercusión aparente, o sea, no han tenido una lesión de la que se han dado cuenta, o pues el personal médico también no pregunta sobre las caídas, o pues el paciente o los cuidadores dicen que bueno, es parte del envejecimiento, ¿no? Entonces aquí deberíamos indagar un poco más acerca de si se ha caído, cuántas veces se ha caído, hace cuándo. Se dice que del 5 al 10% de las lesiones resultan en lesiones mayores. Estas pueden ser un traumatismo encefalocraneano, una fractura, y estas son asociadas con morbilidad subsecuente, ya que después de la caída, bueno, algunos pues afortunadamente no van a tener una lesión muy grande, pero generalmente queda el miedo de volverse a caer, o precisamente se han desarrollado lesiones. Entonces va a necesitar de más servicios médicos, ¿no? Siguiente. Tenemos factores intrínsecos y extrínsecos, o sea, factores que van a depender del paciente, de su enfermedad, y factores intrínsecos que más van a ver más tienen que ver con los hábitos del factor ambiental, ¿no? Dentro de los factores intrínsecos tenemos a la edad, al sexo y las alteraciones de marcha. Dice que mientras más edad tienen, más probabilidades tiene de caerse. En el sexo, generalmente las mujeres son las que se caen más que los hombres. Y las alteraciones de la marcha, pues si presenta ciertas alteraciones, pues obviamente va a tener más probabilidades de caerse. Y por otro lado tenemos a las patologías que ya vienen con el desarrollo también de los años, como los déficits visuales. Que el paciente no vea también va a implicar un riesgo. Las enfermedades cardiovasculares, como la hipotensión ortostática, el deterioro cognitivo también, y la depresión. Entonces, estos van a ser factores intrínsecos. Y los extrínsecos, tenemos a los factores ambientales. Por ejemplo, son muchos, ¿no? Pero por ejemplo, la escasa iluminación también no le va a permitir al paciente, al adulto mayor, ver por dónde camina, presencia de obstáculos, de desniveles, barandas tal vez, y la ausencia de objetos protectores, ¿no? Tal vez que no tenga un pasamanos, y puede exponer que el paciente pues se caiga, ¿no? Y los fármacos también, ¿no? Hemos dicho que los hipotensores también pueden ser factores de riesgo extrínsecos. Siguiente, por favor. Entonces,
Primero, para evaluar estas caídas, tenemos que saber, tenemos que hacer una evaluación del paciente que se cae. Primero, se le debe hacer una revisión tanto de la circunstancia de la caída como de la comorbilidad. Saber cómo se ha caído nos va a dirigir el examen físico, ¿no? Las comorbilidades, saber sus comorbilidades y los medicamentos que está tomando el adulto mayor también nos va a ayudar a saber un poco más, a evaluar esta caída. El segundo paso es la revisión de la medicación y si se ha introducido un nuevo fármaco, ya que, por ejemplo, los antihipertensivos, las benzodiazepinas, los psicofármacos son factores de riesgo para que el paciente tenga una inestabilidad y se caiga. Y tercero, se debe hacer las pruebas de movilidad y de marcha. Por ejemplo, la prueba de Grab and Go se debe hacer luego también de que se examine al paciente. El interrogatorio debe primero precisar dónde se ha caído el lugar, qué estaba haciendo antes de la caída, ya que esas actividades podrían poner al paciente en peligro. También los síntomas acompañantes, si tal vez tuvo un dolor de cabeza, si tal vez se mareó, o si tuvo pues algún síntoma que haya precipitado también esa caída. Y por último, la forma de caída, ya que pues tal vez pudo haber caído de espaldas, pudo haberse caído de costado, y esto también podría provocar fracturas y nos daría pues una idea de dónde evaluar, ¿no? La exploración física, luego de todos estos, la exploración física va a estar dirigida por todos estos datos. Y lo primero es que se debe descartar la fractura de cadera, ya que esta es como la vamos a ver más adelante, es una causa de mortalidad. Buscar si tiene otras lesiones asociadas y, por ejemplo, también buscar un traumatismo encefalocraneano. Aquí se debería hacer pruebas de imágenes, ya que como hay una disminución del volumen cerebral, de la masa cerebral, entonces los hematomas intracraneales suelen pasar como oligosintomáticos, no presentan síntomas típicos. Entonces, una tomografía podría descartarnos este traumatismo encefalocraneano. Entonces, luego de todo esto, el paciente debería estar en observación aproximadamente un mes después para que esté alerta ante cualquier cambio, ya que podría desarrollar síntomas después. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, la fractura de cadera tiene una alta mortalidad, ya que se relaciona un 15 a 24% de mortalidad al año. El 90% de las fracturas ocurre por caída de la propia altura. No se necesita una altura muy alta para producir esta fractura de cadera, y es 3 veces más frecuente en las residencias geriátricas, ¿no? En las casas de reposo, como se le llama. Aquí, cuando se le haga el examen físico, van a presentarse con el miembro inferior lesionado, acortado y en rotación externa. Siguiente, por favor. Bueno, una intervención quirúrgica va a disminuir el dolor, pero a la vez va a perder la independencia, ¿no? Y aquí, pues, se le debería dar un adecuado aporte de oxígeno, analgésicos, también la profilaxis antitrombótica
y que los pacientes tienen una alta probabilidad de hacer trombosis e hidratación para evitar el deterioro de la función renal. Y cuando ingresa el paciente, se le debe hacer un examen general, ¿no?, del laboratorio antes y después de la corrección de la fractura, ya que esta puede provocar pues un episodio de delirium y si, bueno, si se controla, ¿no?, si se tiene precaución en este paso, pues vamos a evitarlo. Siguiente, por favor. Y por último, la deshidratación también es una de las causas de ingresos a urgencias, una de las causas más comunes. Aquí pues se puede dar por distintas causas. Una disminución en el mecanismo de la sed, el paciente no siente sed simplemente, puede ser por una alteración en la función renal y puede también ser por mecanismos que regulan el balance de agua y de sol. Entonces aquí va a presentarse primero una hipodipsia primaria. Entonces va a haber una disminución a la respuesta, una disminución de la respuesta a la ingesta de agua. Entonces el agua total va a disminuir y esto se va a hacer más evidente en las mujeres. O también puede darse por infecciones que van a provocar un aumento en la pérdida de agua, como por ejemplo las diarreas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos tres tipos de deshidratación hipertónica. Las tres están asociadas con el adulto mayor. Tenemos a la deshidratación hipertónica, isotónica y hipotónica. La deshidratación hipertónica, en este tipo de deshidratación va a haber una mayor pérdida de agua que de solutos. Entonces vamos a encontrar una hipernatremia con valores por encima de 145 miliequivalentes por litro. Como va a haber más solutos, también va a haber una hiperosmolaridad plasmática. Vamos a encontrar valores mayores a 295 miliosmoles por kilo. Y esta suele comportarse como una condición grave. Y la etiología pues es multifactorial y entre las más frecuentes está la pérdida no reemplazada de líquido. Este tipo de deshidratación tiene una morbimortalidad entre 40 a 60%, por eso se considera grave. La deshidratación isotónica, en esta hay una pérdida de agua y de solutos igual. No, vamos a encontrar el sodio en valores normales en 135 a 145 miliequivalentes. La osmolaridad también vamos a encontrarla normal en 280 a 295. Esta se va a comportar como una verdadera depresión de volumen, ¿no? Y por último tenemos a la deshidratación hipotónica. En esta va a haber más pérdida de soluto que de agua, o va a haber una ganancia de agua. Aquí vamos a encontrar una hiponatremia y una hipoosmolaridad. Hiponatremia menos de 135 miliequivalentes por litro y una osmolaridad menor a 280 miliosmoles por kilogramo. En esto se van a dar síntomas como confusión, letargo, debilidad muscular y hasta convulsiones, y se asocia con infecciones. Y este tipo de deshidratación tiene un mayor riesgo de mortalidad en los adultos mayores. Siguiente, por favor. Y bueno, eso es todo, doctor. Muy bien, doctores, ¿alguna pregunta?
Doctores, nunca se olviden que los pacientes adultos mayores se pueden presentar en una emergencia como un síndrome geriátrico. Pueden venir como una caída, pueden venir como un síndrome de abatimiento funcional, o quizás como un delirio. Recuerden que muchos de ellos tienen polifarmacia y pluripatología. A veces son oligosintomáticos. Generalmente van a llegar tarde a la emergencia, van a venir mucho más complicados. Y a veces los medicamentos interfieren o pueden hacer un poco más difícil el diagnóstico. Si hay algo que no saben y están evaluando al paciente, doctores, y no están seguros, observen. De repente, con el transcurso de las horas, ustedes puedan llegar al diagnóstico. Bueno, doctores, ¿alguna pregunta? Ok, si no hay ninguna pregunta, doctoras, mi grupo nos encontramos en 15 minutos, ¿correcto? Sí, doctora. Ya, hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctores, doctora. cuídense.